Hola, mi nombre es Alexis Barrenuevo y voy a dar el final de educación vocal del profesorado de música, integrando todos los temas vistos en la materia, empezando por la voz. El humano, como ser vivo para vivir, desarrollarse y comunicarse, precisa de la integración de varios sistemas de órganos que le permiten emitir la voz. Entre estos sistemas, el nervioso y el hormonal juegan una parte muy importante. También podemos identificar factores que influyen negativamente en la voz, como son los emocionales y los factores medioambientales, entre otros, por supuesto. La fonación se realiza durante la expiración, cuando el aire que está contenido en los pulmones sale de estos bajo la presión de los músculos abdominales, los intercostales y el diafragma, y a través de los bronquios y la tráquea llega a la laringe. Allí choca con las cuerdas vocales y se produce el sonido. Es necesario el funcionamiento en conjunto de todos estos para producir el habla, teniendo en cuenta que la lengua es un factor muy importante que incide en la voz, ya que al cambiarla de posición se generan diferentes sonidos con los cuales podemos organizarlos como palabras y comunicarnos. Según las leyes de la acústica, hay tres elementos indispensables para la producción del sonido. Uno, un cuerpo vibrante, un medio elástico que propague las vibraciones y una caja de resonancias que las modifique, al fin de que puedan ser percibidos por el oído. El aparato fonatorio humano cumple con las tres condiciones señaladas. El cuerpo que vibra viene a ser las cuerdas vocales que están situadas en la laringe, el medio de propagación es el aire que proviene de los pulmones y la caja de resonancia está formada por la cavidad torácica, la faringe, las cavidades orales y nasales, y una serie de elementos articulatorios que son los labios, los dientes, el alveolo, el paladar, el velo del paladar y la lengua. Todas estas acciones de las que estamos hablando están siendo coordinadas y ejecutadas por nuestro cerebro a una alta velocidad, sin que seamos prácticamente conscientes de ello. Todos estos movimientos para emitir la voz, la salida del aire del pulmón, el cierre de las cuerdas vocales, el movimiento de las articulaciones, se deben realizar con una coordinación muy precisa y en un máximo equilibrio. Y este trabajo es el que realiza el cerebro, que es el que preside el funcionamiento de todos estos actos musculares para la emisión de la voz. El cerebro, que también es el gobernante de los músculos del aparato respiratorio, realiza una correcta nos permite realizar una correcta respiración de los músculos también de la laringe para la puesta en una posición de cuerdas vocales y la formulación de sonidos, de los músculos para el movimiento del velo del paladar y los músculos para la correcta pronunciación. La voz también la podemos clasificar como extensión de la voz, que sería el número total de notas que se pueden emitir con o sin esfuerzo. La tesitura, que viene a ser las notas de la extensión vocal que se emiten con mayor comodidad. Y el registro, que viene a ser la extensión vocal sobre la cual el timbre se mantiene más o menos homogéneo. La voz, a medida que nosotros vamos creciendo y nos vamos desarrollando, va cambiando también, ¿sí? Las glándulas sexuales cambian del niño a niña, de un tono infantil a un tono ya de adulto. Por lo general este es algo que se ocurre en el momento de la pubertad. En el caso de los varones suele suceder a partir de entre los 14 y los 16 años, más o menos, donde la voz se vuelve un poco más ronca y discordante. En las mujeres la muda de la voz comienza un poquito más temprano con respecto a los varones y suele ocurrir entre los 11 y los 13 años, pero la voz no cambia demasiado. Es por eso que se dice que la verdadera muda de voz sucede alrededor de los 50 años. Otra diferencia que podemos encontrar es entre la voz hablada y la voz cantada. En la primera se realiza una emisión de fonemas y en la última se realiza una emisión de tonos, ¿sí? En el caso, se añade el caso de la voz cantada, se añade la cuestión del ritmo, el tono, la intensidad, el timbre, que es lo que diferencia de la voz hablada. De esta manera, las modulaciones de los parámetros son más finas y ajustadas a la emisión que deseamos hacer.
Bueno, está claro que la musicalidad también reside en el cerebro y que sumada a una técnica de canto adecuada es la clave para el cantante. Otro aspecto que debemos considerar son las diferentes alteraciones que podamos encontrar en la voz, como, como lo son los trastornos que producen la muda de voz en tanto hombres como mujeres. Con esto encontramos patologías como la puberfonia, que se llama, llamada también voz eh, enucoide, que presenta ronquera y cansancio vocal. El desarrollo de este es normal, a ver, perdón. El desarrollo del tamaño de la laringe es normal en un adulto, pero la voz no cambia en este caso y persiste una voz como infantil. Después podemos también identificar la muda incompleta, que es la alteración donde desciende solamente 3 o 4 tonos. La causa de esto más común suele ser el abuso vocal en el momento de la muda de la voz. Después tenemos la voz sobrepasada, que es cuando la laringe desciende demasiado. La causa más común es que los chicos o las chicas imitan las voces de sus cantantes y cantan en otros registros. Suele suceder. Después tenemos la muda prolongada, que se llama así porque suele durar entre 2 o 3 años. Y después la muda retrasada, que se presenta después de los 13 años más o menos en las niñas y después de los 15 en los niños. También podemos decir que la disfonía es una de las patologías más frecuentes que afectan al habla y se identifica como una pérdida parcial de la voz. Por lo general, esta enfermedad es causada por un problema de las cuerdas vocales o cuando la laringe se inflama, a lo cual se le suele llamar laringitis. Su principal síntoma es una voz más ronca o áspera que lo habitual, que puede sonar forzado o ahogado al hablar y que significa que la persona tenga que hacer un esfuerzo extra para poder expresarse. Eh, en este caso existen diferentes tipos de vistas para clasificar las alteraciones de la voz. Tenemos la disfonía orgánica, que es cuando existe una clara alteración anatómica. La disfonía funcional, que es cuando no puede identificarse ninguna alteración anatómica. Y después podemos decir que hay una mezcla entre la disfonía orgánica funcional, que es la alteración inicial, pero por un mal uso vocal acaban convirtiéndose en lesiones orgánicas que no conllevan a una evolución de patologías malignas, aunque su génesis puede participar como elemento favorecedor el tabaco, el alcohol en exceso y demás. Y estas son lesiones mínimas por lo general. La disfonía o ronquera puede ser causada por una diversidad de situaciones donde algunos pueden considerarse como causas menores, mientras que otras son causas mucho más graves. Algunas de las causas que podamos identificar son como las alergias que afectan al sistema respiratorio, un uso excesivo de la voz, inhalación de sustancias irritantes, inflamación de la laringe o laringitis como decíamos, alguna enfermedad viral, cáncer de laringe, cuerpos extraños ubicados en el esófago o en la tráquea. Y bueno, y como decíamos recién, fumar y beber en exceso, especialmente si combinamos las dos cosas, pueden producir cáncer de pulmón o cáncer de tiroides también, pueden producir este tipo de enfermedades. Tratamientos, si bien no existe un tratamiento médico que sea específico para la disfonía, si estamos en presencia de enfermedades que puedan provocarlas, el médico puede indicar un tratamiento más adecuado para la persona. Pero bueno, podemos indicar a modo de medidas paliativas como el reposo y un tiempo que cuando uno está con estas enfermedades o con esta disfonía, poder hacer reposo, es decir, poder descansar la voz y tratar de hablar lo menos posible, salvo que sea estrictamente necesario, ¿no? Disminuir o evitar directamente el consumo del cigarro, utilizar un vaporizador para humidificar el aire y eliminar partículas en suspensión. Para evitar muchos de estos inconvenientes en la voz es que es necesario una buena higiene vocal.
entendiendo a esta como el conjunto de medidas encaminadas para disminuir el impacto del abuso vocal o la hostilidad del entorno en el mecanismo de la voz, ¿sí? Entre las medidas que podemos considerar desde la higiene bucal, podemos tener en cuenta el no hablar en ambientes ruidosos o limitar por lo menos el uso de la voz en esos entornos, hablar en el tono más natural posible, no agotar el aire expiratorio, evitar aclarar la garganta continuamente, esto que uno hace a veces, hay que tratar de hacerlo lo menos posible, no contraer los músculos del cuello, es decir, tratar de mantener una posición cómoda y no que provoque una tensión en el habla. Y por supuesto, volvemos a, a recordar que abandonar el tabaco también es bastante bueno para una higiene vocal. Es decir que cosas que no debemos pasar por alto también es cuando por ejemplo tenemos una ronquera muy prolongada, una tensión vocal, un dolor de garganta, una sensación de estorbo, ardor de estómagos o alergias, catarro. En esos casos es muy importante acudir al médico, no dejarse estar, evitar de hablar cuando uno está con catarro, resfriado, ronqueras o cualquier molestia que repercute de forma directa en la voz. Es aconsejable en estas condiciones hacer, como decíamos antes, reposo vocal, ¿sí? Mantener un correcto equilibrio postural, ya que los problemas viciosos posturales pueden afectar también el funcionamiento de la voz. Evitar exponer la voz a contaminación tanto acústica como irritante, humos en general, alcohol, cafeína, polvo, tiza. Bueno, los ambientes ruidosos, si uno se encuentra en un ambiente ruidoso, tratar de no exigir tanto la voz, porque bueno, eso también ocasiona problemas. Por lo tanto, en esas situaciones hay que economizar lo más posible la voz o evitar o salir de esos ambientes. Y por último, para que la voz pueda ser audible, se precisa un oído que lo pueda escuchar, ¿no? Es por ello que el oído es parte fundamental del habla y de la voz. Si no tenemos oído, básicamente no habría voz. Además, se precisa de un sistema auditivo para poder controlar y corregir la voz, la palabra y el lenguaje. El sistema auditivo presenta un órgano periférico que conduce, sería el oído externo y el oído medio, y un oído interno que es el que transforma los estímulos provenientes del ambiente, los sonidos que hay alrededor, y los transporta a estos estímulos en forma de impulsos eléctricos al sistema nervioso central. Hay un conjunto de sistemas alojados al sistema nervioso central, como decíamos, los relaciona al sistema auditivo con otras modalidades sensoriales. Y por último, la corteza cerebral es la cual, en función de estos estímulos, hacen que se vuelvan conscientes para el sujeto. Bueno, eso es todo. Un abrazo. Gracias.